Amén. Ok. Estamos transmitiendo desde la página de Yesenia Ríos y también desde la página de Amada Mía, Amada por Siempre. Así que si alguien puede ver y se escucha bien, que me deje saber para entonces hacer cualquier ajuste antes de comenzar la transmisión de la noche. Les bendiga de manera especial a cualquier persona que se pueda estar conectando desde aquí de la página. Déjame verificar que se vea todo bien. Voy a escribirlo yo. Okay. Y si alguien por acá de la página de Yesenia también puede observar, si escucha bien, pues me deja saber también. Cualquier ruido que se escuche, lo que sea, pues me dejan saber para tratar de ajustar. Ok, Saudi está ahí. Dios bendiga de manera especial, ¿verdad? En esta bonita noche que nos regale el Señor. Tengo el pelo viroteado. Ok. Esta noche que nos regale el Señor. Para mí es un privilegio de parte de Dios estar compartiendo con ustedes. Y agradeciendo también a la pastora Saudi por esta oportunidad que me ha brindado, no como Dominga hoy, ayer estuve como Dominga en la página de nuestra hermana Elizabeth Negrón, y fue de una gran bendición, así que yo espero que de igual manera en esta noche usted pueda recibir esta palabra de parte del Señor, lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad? Me gustaría hacer una corta oración para así comenzar, ¿verdad? Y dándole gracias a nuestro Padre Celestial por todas las cosas, por las bendiciones y por este día y por la noche, ¿verdad? Que nos está regalando hoy. Te adoramos, Dios, y te damos las gracias porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das en esta hora de poder compartir con mis hermanas en la fe, Señor amado, a lo largo y ancho de los Estados Unidos y también acá en Puerto Rico. Te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor amado, como también has puesto esta palabra en el mío, y que seas tú glorificándote de manera especial, Señor, en nuestras vidas, como solamente tú lo sabes hacer. Que sea tu Espíritu Santo guiando cada palabra, Señor, palabras que sean de vida, de fortaleza, de restauración, Señor amado, y sobre todas las cosas, dándote gracias porque tú estás en control de todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pues para los hermanos que no me conocen, las hermanas que no me conocen, ¿verdad? Respondo al nombre de Yesenia Ríos. Soy del pueblo de Fajardo, Puerto Rico. Y también soy, ¿verdad?, la creadora del personaje de la hermana Dominga Duarte. Así que usted ha visto por ahí también de Coco Aquiles, que es otro personaje también que Dios me ha regalado, ¿verdad? A lo largo de los años. Son personajes que el Señor me ha regalado para poder compartir con diferentes personas en diferentes aspectos. Y en esta noche yo quiero pues de cierta manera abrir mi corazón con cada uno de ustedes para que conozcan cómo llegó, ¿verdad? Cómo llegó este personaje y las razones que han estado detrás de todo lo que es el personaje, te bendiga, Beni, a todo lo que es el personaje de Dominga y lo que tiene que ver, pues en este caso, con mi vida y por qué el tema de la noche, que es Fiesta en el Desierto. Es un tema que para mí tiene mucha relevancia porque ha sido un proceso. En varias ocasiones he tenido que pasar por ahí, y quizás en mis años pasados no lo captaba, no lo entendía, no sabía la razón, porque a veces tú escuchas que las personas hablan en la iglesia, testifican y pasé por esto, pasé por aquello, pasé por lo otro, pero tú no has vivido eso, entonces tú lo puedes asimilar, pero no lo entiendes, ¿verdad? Puedes comprender, pero no asimilas la magnitud de lo que Dios quiere trabajar o lo que Dios hizo con esa persona, porque aunque somos todos creación del Señor, todos tenemos diferentes proyecciones o todos tenemos diferentes asignaciones en nuestra vida. Entonces, en lo que responde a mi persona, hace unos años atrás yo tuve la oportunidad, prácticamente, déjame empezar por algo más elemental. En cuestión de la fe, pues prácticamente llevo en el Evangelio desde que tengo 7 años. Desde que tengo 7 años, mis padres me enviaban a la iglesia. Ellos no eran cristianos, no se habían convertido. Mi mamá profesaba otra fe, mi papá no iba a ninguna. Pero a todas las escuelas bíblicas que venían a mi casa por la organización o donde resido hoy día, pues nos llevaban a las escuelas bíblicas. Y nosotros, mi hermana y yo, veníamos siempre comentando de lo que nos daban unas laminitas antes. Y esas eran las clases que le dábamos también a nuestros padres. Le mostrábamos lo que habíamos aprendido. Entonces,
esa constancia de la palabra del Señor invitó un día a mi mamá a llegar también a la iglesia y le dio su corazón al Señor. Pasaron los años y mi papá también se convierte al Señor, que ya cuando yo tenía más o menos como 7 años, ya pues fijamente mi familia, mi hogar, pues era un hogar cristiano. Estábamos todos, ¿verdad? Estábamos todos y de niña pues nos llevaban a la iglesia y ahí yo me desarrollé y crecí en la iglesia, en los niños, los jóvenes y todo esto, ¿verdad? Y desde ahí pues siempre he estado en mis altas y en mis bajas, pero siempre he estado y Dios ha estado siempre ahí conmigo. Si usted me llega a haber conocido hace muchos años atrás, pues esta dinámica no se estaría dando. Oneili sabe, Oneili y yo somos amigas desde que estamos en la escuela superior y yo hablaba con mi grupo cerrado, o sea, con mis amigas esas cercanas, con esa era quien yo interactuaba y hablaba. Yo no era muy fácil de hablar con todas las personas, se me hacía difícil y aún a esta edad también a veces se me hace un poco difícil por una timidez, por un aspecto de autoestima y por tantas cosas que a veces rondan y tratan de limitar el depósito de Dios en la vida de uno, ¿verdad? Entonces pasaron los años y yo fui a trabajar, el último trabajo fue grande que tuve por 11 años en este lugar. Mientras yo estaba en ese trabajo decidí volver a estudiar, así que volví, hice otro estudio, hice una maestría y una vez la termino, pues mis planes era conseguir un nuevo empleo. Conseguir un nuevo empleo y salir adelante y todo esto, porque había, ¿verdad?, proyecciones de vida, tenía mis hijos pequeños, mi papá estaba enfermo, y mi papá estaba en silla de ruedas, pero yo era prácticamente, pues quizás el fuerte, ¿no? El sueldo fuerte en la casa. Y un sueldo fuerte, pero un sueldo, pues, de secretaria, que para los efectos no es un sueldo muy grande en Puerto Rico. No son las profesiones que más pagan y es una realidad. Sí, mucho trabajo, pero poca paga. Entonces yo decidí hacer este otro estudio. Y recuerdo que después que lo hice, con esa proyección en mente, traté de solicitar ciertas oportunidades y me las negaban. Y yo empecé a decir con mi boca, Señor, sácame de este Egipto. Porque yo veía que yo trataba de hacer unas cosas y nada salía, no pasaba nada. No pasaba nada, no se daban oportunidades y abiertamente, así me lo hicieron saber, no me querían promocionar. Yo dije, pues está bien, Señor. Yo sí empecé con mi boca, oiga, que nosotros con nuestra boca, la palabra dice que la boca es una puerta, que nosotros hablamos bendición o hablamos maldición. Y yo comencé a decir, Señor, sácame de este Egipto, llévame a mi tierra prometida, llévame a mi Canaán, yo quiero salir de aquí, yo quiero hacer. Y esa era constantemente, ¿verdad? Mi forma, jocosamente lo decía, pero la intención era real. Yo quería salir de allí y yo quería proyectarme y me veía trabajando en otro ambiente, ¿verdad? Porque lo había estudiado, había terminado con muy buen promedio, con otra madurez, con otras expectativas de vida, pero no se dio. ¿Qué sucede? El día de salir de ese desierto llegó y todavía recuerdo el día, fue un 16 de noviembre. Un 16 de noviembre me llamaron y me dijeron, pues tu plaza acaba de ser cerrada, así que sí salí de aquel Egipto. Y cuando hablo de Egipto, no estoy diciendo que el lugar fuese malo, sino que es el lugar donde tú sabes que tienes otro depósito y otras habilidades, pero no las puedes desarrollar por ciertas circunstancias, porque quizás no es el lugar y no está malo pedirle al Señor que nos cambie, pero ojo, cuidado con lo que pedimos, porque a veces pedimos unas cosas, ay, perdón que se fue esto para atrás, a veces pedimos, yo quiero que no se caiga más, a veces pedimos unas cosas y realmente no es el momento o el tiempo, pero yo lo hacía. Y yo, para mí, como era una forma jocosa, yo pensaba que pues el Dios que me conoce sabía que yo estaba de manera jocosa diciendo esas cosas, que Dios no me iba a dejar a mí sin trabajo, Dios no me iba a dejar sin el sustento. Pues mire que sí, me quedé sin el trabajo, me quedé sin el sustento de mi hogar, para mis hijos, para mi persona, para mis compromisos. Y eso fue un viernes. Al otro día, sábado, yo iba a estar participando por primera vez con el personaje que había creado para un congreso de mujeres. Y en este congreso de mujeres, el personaje era el de Dominga, que no tenía nombre. Dominga no tenía nombre. Yo guié de Fajardo a Patillas, pensando en el camino cómo se iba a llamar mi personaje, porque tenía ciertas ideas, características de la nación, de la república, pero
nada se daba. Todo, era como que no machaba una cosa con la otra. Y mientras estaba en la oficina de aquella pastora que me invitó, me dice, ¿cómo quieres que presente el personaje? Y yo le dije, pues preséntela como la hermana Dominga Duarte. Y ahí salió la hermana Dominga Duarte. Dominga fue el regalo que Dios me dio en ese desierto. Porque a la verdad yo no salí a la tierra prometida. Yo no salí de ese lugar limitante en cuestión de habilidades, de progreso, de salir, de ver otros aspectos, de sentirme más útil ayudando al prójimo, sirviendo, ¿verdad? Porque de ahí era mi estudio, era en esa relación, trabajar con niños, con jóvenes, ¿verdad? Y eso era lo que yo quería, sentirme más útil, porque ya en esta otra etapa anterior de mi vida creí y entiendo que sí, que con las habilidades que Dios me dio, trabajé en muchos aspectos, que hice muchas cosas muy buenas con esas habilidades momentáneas, pero Dios me había permitido tener otras y yo quería experimentar otras cosas y yo quería verme haciendo otras cosas y yo tenía una proyección de vida, de mente y todas las cosas. Nada de lo que yo estaba pensando, nada de eso se dio, o sea, absolutamente nada. No te sientas mal si en el proceso de vida, por alguna razón también, los planes, las metas tuyas no van acorde o sientes que estás estancado. Mire, con calma, con calma. Con calma, no se desespere, hermana, no se desespere. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Y yo recuerdo que yo fui a ese compromiso, hice esa participación a Dominga, eso fue en el 2016, y yo estuve todo lo que restó del 2016 y todo el 2017 viviendo del chiste, como yo digo, viviendo del chiste, viviendo del personaje de Dominga. A mí me empezaron a llamar personas, invitarme para muchísimos eventos y situaciones con jóvenes en iglesias aquí, que yo decía, Dios mío, Señor, aparte de eso, con habilidades que Dios me había dado, yo estuve todo ese año trabajando y desarrollándome, pero voy aquí con la palabra del Señor. Yo le decía al Señor, sácame de este Egipto y llévame a esta tierra, a mi tierra prometida. Y el Señor sí me llevó, pero no me llevó inmediatamente a mi tierra prometida. El Señor me pasó por el desierto. Yo salí de una área a otra y por eso yo entendí que los desiertos que Dios te permite tener no son para matarte. Ningún desierto es para matarte. El desierto tiene una razón de ser. Y voy a la palabra, lo que dice. Por eso esta frase es tan significativa para mí, este pasaje también. En el libro de Éxodo, capítulo 5, dice aquí la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y cuando uno lee eso y uno piensa en la palabra desierto, tú dices, ¿qué relación tiene ir a un desierto a hacer una fiesta? Porque si yo veo las características físicas de un desierto, ¿cómo son? Calientes, insópitos, no son poblados, no hay abundancia de agua, hay animales que son peligrosos, hay insectos que son peligrosos y el lugar es demasiado caliente. Pues la realidad del caso es que no es el mejor panorama llegar ahí. Pero Dios sabe lo que hace. Y la palabra nos relata de múltiples personas que más ahorita les voy a decir. Así que vivieron y pasaron momentos de desierto, pero nunca fueron con la intención de que muriera en el proceso. Porque nuestro Dios es un Dios de orden y un Dios que te ama, no va a hacer cosas para dañarte. El Señor te quita, el Señor te transforma, el Señor te hace entender muchas cosas, ¿verdad? A lo largo de tu caminar en el Señor. Entonces tú vas dándote cuenta y vas teniendo una relación con Dios y viendo a Dios y conociendo a Dios en un aspecto muy diferente quizás al conocimiento que has tenido de todos tus años. Yo me crié en la iglesia, yo estuve en la iglesia desde niña, yo participaba en múltiples actividades y todo esto, hacía dramas y fue presidenta de esto, fue aquí. O sea, participé en muchas cosas de la comunidad de la fe, daba reflexiones, muchísimas cosas que Dios me ha permitido hacer y me permitió hacer, pero yo no había tenido otras experiencias de otro nivel, ver a Dios con otra perspectiva de la vida y a veces verlo cuando realmente tú no tienes nada, cuando te quedas sin nada, o sea, cuando no hay nada y el Señor empieza a hacer lo mismo que hizo con el pueblo de Israel.
Moisés y Aarón le dijeron, déjanos salir a celebrarle a Jehová fiesta en el desierto. O sea, queremos salir a celebrar sacrificio a Jehová en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque en Egipto había mucho ruido y muchas veces Dios necesita sacarte a unos desiertos a solas, para que te olvides del ruido y puedas escuchar a Dios. Porque necesitamos escuchar a Dios. Y los desiertos son procesos que Dios permite en la vida del cristiano para que usted lo escuche, para que usted le conozca, para que usted se redirija, porque el desierto te redirige, te va quitando, va sacando de ti tantas cosas que no te van a ayudar para la nueva etapa que Dios tiene para ti. Eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Y si usted lee la palabra, no quiero entrar en toda la historia porque, ¿verdad?, muchas de las personas que están aquí conocen la historia que me estoy refiriendo, y quizás de los amigos que están acá también por el área de la página de Yesenia conocen de la historia bíblica y saben las maravillas que Dios hizo para este pueblo cuando lo sacó de Egipto al desierto. El detalle es que Egipto nunca salió de ellos. Ese es el detalle. Tú puedes ir al desierto una y otra vez y volver y entrar porque nunca salió de ti lo que el Señor quería procesar en tu vida. Entonces ahí son las cosas que tenemos que tener cuidado de cuando entramos en alguna adversidad, porque desierto se traduce a adversidad, situaciones momentáneas, una enfermedad, una pérdida, una escasez. Muchas cosas pueden hacer que tú entres en este espacio de silencio, en este espacio de soledad, en este espacio en que no tienes mucha gente alrededor que te haga bulla, que esté contigo, porque cuando todo está chévere, mire, montones de personas llegan. Cuando la situación te pone más apremiante, mucha gente empieza a irse de tu lado, o empiezan a retroceder, o buscan cualquier excusa, pero son los menos que están. Porque hay gente que no le gusta pasar los tragos amargos con personas, pero la realidad es que Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí, Dios nunca se va, Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona. Entonces, este proceso de desierto, que es sinónimo de momentos difíciles y de pruebas, en estos desiertos siempre hay propósitos de parte de Dios. Siempre hay un propósito de parte de Dios. Ninguna situación que llega a nuestra vida, ninguna adversidad que llega a nuestra vida, llega porque pues estamos solteando y te tocó a ti. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que escucha. Dios es un Dios que creó para cada uno de sus hijos un propósito para que usted se desarrolle en ese propósito. Pues cuando tú estás quizás fuera del propósito, créelo que Dios te va a llevar a que tú entiendas y caigas en el propósito que Dios tiene para tu vida, si lo sabes ver, si lo sabes tomar, si sabes aprender a tener dependencia, porque a veces somos muy buenos mayordomos, tenemos muy buenos trabajos, sabemos desarrollarnos bien en la vida, todo nos va bien, tenemos conexiones aquí y allá, pero nos falta lo más grande. ¿Estoy en el propósito de Dios? ¿Estoy en el plan de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? O fuera de eso, ¿cuánto conozco al Dios que yo le sirvo? ¿Cuánto puedo testificar que es real el Dios a quien yo profeso? Que no nos pase lo que le pasaba a Job. Job creía que conocía a Dios y cuando llegó su proceso de vida, al final el libro dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job tuvo que entender que no conocía realmente, totalmente a Dios. Lo conoció a través de la situación que le llegó a su vida. ¿Que fue fácil? No. ¿Que fue rápida? No. Hay cosas que pasan más rápido que otras y hay momentos que hay que esperar un poco más porque Dios quiere todavía seguir trabajando en nosotros y que aprendamos a depender. ¿Dios sabe todas las cosas? Sí. ¿Dios sabe lo que yo iba a pasar más adelante? Yo no lo sabía. En el 2017 llegó el huracán María a Puerto Rico, fue difícil, pero Dios no nos desprovisto, a mi familia, a mi papá y a mí, no nos faltó nada, el Señor estuvo con nosotros y Dios se manifestó poderosamente. Luego llega la pandemia y en la pandemia, al año después, a mi padre le da el derrame, que caí en cama y yo necesitaba en ese momento de mi vida, en el 2021, reconocer que si Dios estuvo conmigo antes, iba a estar conmigo en ese momento otra vez. Entonces, mira las cosas que hace el Señor. Te mueve, te pasa, te provee, porque Dios en medio de ese año que yo estuve sin una seguridad de empleo,
no me faltó nada. Dios fue tan bueno que todo lo proveyó. Dios fue tan bueno que a veces había personas que me decían, toma, y me daban la mano y en la mano me ponían algo que era lo que faltaba quizás para pagar el teléfono o quizás para otra cosa. Porque usted sabe que cuando usted trabaja y en su compañía usted puede recibir lo que es el desempleo y todo esto, eso tiene un límite, eso se acabó y ya está. Y son cosas que pues se acaban y tú tienes que decirle ahora cómo, pero mire, como dice la palabra, ¿qué tienes en la mano? Cuando el Señor te permite pasar por situaciones y circunstancias, Dios sabe el potencial y lo que ha desarrollado sobre ti. Y yo vi a Dios obrar en ese proceso en todas esas áreas que estaban en mi vida. El pueblo de Israel fue un pueblo que el Señor, cuando este pueblo sale al desierto, el Señor cada día hizo un milagro en magnitud mayor. Y fue a mayores. El Señor, oiga, que usted esté en el desierto. Y la palabra dice que eran numerosos como la arena del mar. Era muchísima gente. Que salen a cumplir una promesa que Dios le había hecho a Abraham. El Señor le había prometido a Abraham cuando Abraham ni aún siquiera tenía a su hijo. Y le dijo, te voy a dar una generación tan grande como las estrellas que están en el cielo. Así de grande. ¿Tú las puedes contar? No. Pues así de grande va a ser tu descendencia. Y te voy a decir más. Ese día en que el Señor pactó con Abraham, dice la palabra que le dijo cómo iba a morir. ¿Dónde sería enterrado? Le dijo, y tu generación será cautiva 400 años en Egipto, y luego de eso yo los visitaré y los llevaré a la tierra que te juré que te iba a dar. Mira lo que hizo el Señor. Cuando este pueblo sale porque había una promesa de que el Señor los iba a visitar. Y el Señor los visitó, porque cuando tú oras y clamas al Señor, el Señor visita. Y el Señor hace las cosas, pero hay que entender algo. No siempre va a ser como yo esté pensando que va a ser. El Señor lo hace de la manera que es propia, porque Dios conoce tus pasos adelante. Dios sabe todas las cosas de ti. Y cuando Dios lo hace, porque Dios sabe que por ahí el camino, eso es lo que es bueno para uno. Aunque uno de momento no lo entienda, no lo comprenda, y empiece a pelear y empiece como humanamente a quejarse. Pero Dios no quiere que uno ande con quejas, sino que uno entienda conocer al Dios que uno le sirve. Si tú me conoces, sabes que yo voy a estar contigo. Y mientras yo fui en mi proceso, el Señor trabaja conmigo con esta palabra, fiesta en el desierto. Y yo aprendí a gozarme en ese año con todo todo lo que llegó a mi mano para hacer con Dominga, porque Dominga fue el regalo de Dios en mi desierto, en mi proceso. Yo fui a un montón de sitios y me decían, ¿tú participas en Baby Shower? Yo decía, sí. Yo nunca he ido a un Baby Shower con Dominga. Hello, nunca. Mira, ¿tú has ido a tal sitio? Y yo, no, pero lo puedo hacer. Yo a todos les dije que sí, a todos les dije que sí. Y Dios me abrió puertas en todas esas áreas. Y yo fui a diferentes lugares, empresas, compañías, asociaciones estudiantiles, fiestas privadas de familia con la hermana Dominga Duarte. Así que Dios me permitió reír, gozar, aprender, entender que Él estaba en control de mi vida, como está en control de la tuya, como está en control de todos nosotros, porque es que Dios es tan grande y tan bueno. Y cuando tú vas a la palabra y tú te das cuenta que este pueblo de Israel, Dios cada día hizo cosas maravillosas, abrió el mar, columna de nube para que el sol no les quemara, columna de fuego, porque el desierto de noche es bien frío, para que no tuviesen frío ni se congelaran, que si no había agua, Dios le proveyó de agua, que si el agua era amarga, Dios transformó el agua amarga a dulce, que si no hay comida, al Señor les hizo que las codornices bajaban y volaban tan cerquita que las podían agarrar. Todos los días caía maná del cielo, cayó pan del cielo, que es una cosa grande. O sea, Dios no les falló ni en la provisión física a las inclemencias del clima. Dios no les falló tampoco en cuestión de la necesidad física de comida, porque la tuvieron. Inclusive la palabra dice que nunca se desgastó ni el vestido ni el zapato. O sea que si el pie le crecía, la chancleta se les tiraba. Y si se ponían más grandes la ropa no le faltó nada, absolutamente nada. Dios quería que este pueblo lo conociera
en el silencio del bullicio de Egipto, fuera de la esclavitud, fuera de los problemas. Dios quería que ellos conocieran a ese Dios que los iba a posicionar arriba de todas las demás naciones que estaban. Dios quería mostrarse como el Dios de los hebreos ante todas las naciones enemigas. Dios le dio la victoria en guerra. Todo lo que Dios había prometido para ellos, estaba dispuesto a cumplirlo, a tal nivel que la Biblia registra que si un hombre vio cara a cara a Dios, fue Moisés. ¿Y cuándo lo vio? En el proceso del desierto. Mire qué poderoso. Moisés, el hombre que conoció cara a cara, llamado el amigo de Dios. ¿Dónde se dio esa manifestación? En el desierto. Porque en el desierto de tu vida, Dios quiere que tú celebres con actitud de gozo, de alegría, de adoración, de alabanza, que tú puedas celebrar el momento. Yo sé que te den un diagnóstico a ti, que tienes un cáncer, eso no es motivo de celebración, yo lo sé, porque en tu mente pasan muchas cosas que no he hecho, que me falta por hacer, que será de mis hijos, que será de aquello. Stop. Detenga el pensamiento, porque antes de que el médico te dijera lo que tú te tenías, ya Dios lo había visto. Inclusive en la cruz del Calvario murió por esa enfermedad y murió por cualquier dolencia que uno tenga. O sea, para Dios nada de lo que se ve en este plano terrenal lo toma por sorpresa, porque Él lo conoce todo. Él es el Dios que se mueve en el tiempo, porque el tiempo es de Él se mueve en el tiempo, está trabajando en todo momento. Quizás yo estoy pasando una cosa hoy, pero cuando pase más adelante me voy a dar cuenta lo que Dios hizo en el camino para yo conocer la grandeza del Señor. El pueblo de Israel no lo vio. ¿Sabe por qué no lo vio? Porque Egipto nunca salió de ellos. Ellos salieron al desierto. Ellos fueron libres de la esclavitud. Literal, fueron libres de aquella esclavitud, pero siguieron siendo esclavos aquí. Ellos seguían llamando las cosas que estaban en Egipto. ¡Ay, nos estamos muriendo de hambre! ¡Ojalá pudiésemos tomar la sopita que hacíamos con cebolla! Oiga, ¿usted sabe lo que es cambiar una sopa de cebolla por carne y por maná? No hace sentido, porque la carne y un pan que descendía del cielo, es mejor que una sopa de cebolla desabrida. No, pero esa era la mentalidad. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y Dios, cuando te permite caer en algún desierto de la vida, cuando el Señor te lleva a un espacio de soledad, Dios no te va a dejar morir. Porque en el desierto se puede florecer, en el desierto se puede crecer, es más, en el desierto se crece, en el desierto se crece, se desarrolla y hay vida si tú eres guiado por el Señor y te dejas fluir por el Señor. Quiero aprovechar para saludar a las personas que están acá conectadas en la página. Para los que están en la página de Yesenia, estoy conectada desde la página Amada Mía, Amada por Siempre, de la pastora Saudi González, ¿verdad? Y esta página es de un grupo privado. Y saludo a todas las hermanas que se puedan estar conectando por alguna razón. Ustedes van a perdonar, pero no puedo ver los mensajes de nuevo. Puedo ver 3 mensajes y más nada. Es una cosa tremenda. Y por acá también tengo a Wilda, tengo a Mayra, tengo a Arelis Carita, que están por ahí conectadas. Qué bonito. Gracias por estar en esta hora. Y el que lo vaya a ver diferido, pues amén también. ¿A dónde quiero ir con todo lo que les estoy diciendo, mis queridos hermanas y hermanos también? Que nosotros tenemos que aprender a cada temporada que tengamos de vida, disfrutarla en el Señor. Yo sé que hay situaciones que no son motivo de risa ni de alegría, que nos causan dolor. Si usted tiene que llorar, mire, ¿sabe qué? Llore. Sí, si tiene que llorar, llore, pero no esté llorando todo el proceso. Llore si le toca un día, si le toca 2, llore. Cuando tenga necesidad de llorar, llore, sáquese eso, pero no lo haga con actitud de queja. Vamos a hacerlo como decíamos anoche, vamos a rendirnos al Señor. Yo me rindo a ti, Señor, yo rindo a ti esta circunstancia de vida que no la entiendo, no sé por qué está pasando, no la esperaba. Hay situaciones que tú no esperas, que tú no cuentas con ello, que tú no sabes ni cómo, tan siquiera cómo vas a actuar, pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, si entendemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, vamos a pasar ese momento. Eso será una leve tribulación momentánea. Vamos a estar en constante crecimiento. Mire, hay un verso bíblico que Dios me lo dio una y otra vez, lo anoté para aquí para decírselo. En ese año del 2016 al 2017, cada vez que a mí me venía quizás un pensamiento, porque no me quiero proyectar ante usted como la hermana que más fe tiene. Ay, Dios mío, la hermana no, me estoy proyectando
como lo que viví. Llegaban momentos en que sí, me daba un poquito de pánico el cómo iba a responder a ciertas cosas, pero volví a entender, Señor, tú estás haciendo algo, tú estás haciendo algo. Y yo lo pude ver a través del tiempo. Y las proyecciones de vida que quizás tenía no se dieron, porque la realidad es que, si te soy honesta, yo tenía otros pensamientos, yo tenía otras ideas y apliqué para otras cosas en ese año, y fueron oportunidades que era filmar y para afuera. No las pude tomar por alguna situación en particular que tampoco entendí. Pasaron los años y pasó ese año, primeramente ese año y medio, sin el empleo. Llegó un empleo luego del huracán María, y sé que era un momento de transición, era un momento que Dios me dio para que fuera encajando en cumplir con mis responsabilidades, pero no era permanente, porque Dios sabe que mi corazón, y lo sabe porque se lo dije muchas veces, yo no quiero volver ahí. Y volví en obediencia porque fue la puerta que se abrió, y cuando entendí a lo que fui, a lo que se dio para lo que fui, cesé y me fui por otra área. Y en esa área, que fue el área educativa, pues Dios fue organizando las cosas hasta lo que estoy haciendo en el día de hoy. Pero el verso que Dios me daba, mira, este verso a mí me salía en los billboards, en Facebook, me salía si yo abría la Biblia, me salía en la radio, si estaba viendo alguna, a veces haciendo, ¿verdad? Mirando y todo eso, me salía. Escuchaba una emisora y lo decían, y yo decía, Dios mío, pero el Señor, mira, nena, te estoy diciendo algo, ¿o puedes entender? Y yo capté. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te mostraré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese verso me acompañó ese año y medio completo, una y otra vez. Te haré entender. Y yo dije, ok, Señor, si tú me vas a hacer entender, y me lo has dicho tantas veces, ese mismo verso más abajo dice, no seas como el caballo, o sea, no seas como la mula, nena, entiende lo que te está diciendo el Señor, que te va a hacer entender, que vas a caminar en un momento dado por la vía que Él ha determinado para ti, pero te toca en medio del proceso alegrarte, gozarte del Señor y aprender a esperar, que las situaciones tienen fecha de caducidad, pero hay que aprender a esperar. Así que no te vas a quedar en el desierto, no te vas a quedar ahí. Ese es un momento de transición, pero tienes que aprender a pasarlo de la mejor manera. Tienes que aprender a gozarte en el Señor, tienes que aprender a hacerlo de la forma correcta. Y sabes que hay formas de llegar al desierto. Una es porque Dios te envía y otra porque tú te metas. Porque a veces nos metemos en situaciones que son desiertos para nosotros, pero puedes estar tranquilo y confiado porque tu Dios, que sabe cuando nos arrepentimos de las cosas que hacemos, el Señor nos vuelve a encaminar al camino correcto. Por eso hay momentos que uno se los busca y hay momentos que Dios te lleva. Siempre que Dios te lleve, siempre que pase algo que te saque de tu balance, que se te escape de las manos, tranquilo, porque Dios siempre está en control. Es el Dios que yo he conocido, es el Dios que he escuchado a otras personas testificar, y Dios me ha permitido tener tantas experiencias en ese proceso de estar en el ambiente educativo, de ir por esa área. Al llegar la enfermedad de mi papá, de estar encamado, fue otro proceso de desierto para mi vida. Fue otro momento en que tuve que soltar, yo tuve que dejar el trabajo. Yo tuve que dejar el trabajo porque no había quien lo cuidara. Y mi papá quedó encamado por 3 años. El año pasado partió con el Señor, pero fueron 3 años bien duros para mí. Pero Dios no me dejó desprovista. Dios me dio un trabajo, y por aquí está, si no me equivoco, por ahí está Blanca. Blanca fue mi jefa en un colegio virtual. Me dio la oportunidad de trabajar desde mi casa. En ese momento de desierto, Dios me permitió hacer la certificación educativa para la cual hoy en día laboro. Y Dios me permitió hacerla desde el silencio, desde la soledad, desde cero ruido. Aquí la hice con empuje y con empeño, la costeé porque eso se paga, ¿verdad? Acá la pude pagar, y Dios me permitió que no había terminado con mi diploma. Me ofrecieron trabajo. Dios usó una joven que siempre voy a estar agradecida con ella, compañera mía de trabajo, de estudios, de maestría, Joana. Siempre estaré agradecida eternamente por Joana, porque Joana fue la persona que Dios utilizó para decirme, esta es el área que yo creo que te puedes desarrollar, ausculta. Y cuando terminé la certificación, ella me hizo contacto con la persona que hoy en día es la dueña de la corporación para la cual trabajo.
hubo otra oportunidad de empleo, Giovanna vuelve a llamarme otra vez, Yesenia, mira, otra vez. O sea, y fue en momentos críticos fuertes de esta estadía de mi papá. Y Dios me permitió hacer todo eso desde el silencio, porque muchas veces el Señor desea hablar contigo y hay que llegar a unos procesos para entender que Dios sigue en control. Y mi papá me decía, Yesenia, yo sé que es fuerte, mi papá pesaba bastante porque a su condición, tiene un hueso fuerte, grande, pesaba. Y él me decía siempre, Dios te va a premiar. Por todo lo que tú estás haciendo, Dios te va a premiar. Y me da sentimiento, porque me decía, Dios te va a premiar, Yesenia. Yo sé que es fuerte, yo sé que es duro, yo sé que estás cansada, yo sé que te duele el brazo, porque en mi brazo tengo un tendón roto. Yo sé que, pero Dios te va a premiar. Por todo lo que tú haces, Dios te va a premiar. Y yo a veces en son de broma decía, sí, mi hijo, cuando yo tengo 80 años, me vaya, le decía yo, pero no. Pude ver con mis ojos lo que mi papá me decía. Sí, Dios te va a premiar, Dios te va a dar la oportunidad de hacer lo que tienes en tu corazón. Y todos son procesos de vida, momentos en que Dios quiere trabajar con usted y trabajar conmigo para que entendamos que Él siempre está en control. Que todos vamos a pasar, mire, todos pasamos por diferentes situaciones. Algunos las pasan con la salud, otras con la economía, otros con los hijos, otros con el esposo, otros con la familia, con tantas cosas, con el trabajo. ¿Cuántas personas no están pasando situaciones en su trabajo donde se levanta alguien para hacerte la vida imposible, para hacerte sentir mal, para decirte cosas? Mire, yo he tenido toda esa experiencia, Dios me la ha permitido tener y por eso estoy tranquila. Ahora con otra madurez estoy mucho más tranquila. Porque pude ver a Dios obrar en todas esas áreas a lo largo de mi vida laboral. He tenido jefes buenos, como he tenido jefes que son un poco difíciles, pero Dios me ha dado la victoria para trabajar con uno y con otra persona a lo largo de la vida laboral, ¿verdad? Y he podido ver y sé lo que se siente cuando estás en ambientes que son hostiles, cuando estás en ambientes que son pesados, donde no reconocen quizás tu trabajo, pero no se aflija por ello. Dios tiene control de todas las cosas. Usted lo que tiene que hacer es poner todo eso en las rodillas. Usted las pone en las rodillas y Dios se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Y usted va a ver a Dios manifestarse y glorificarse porque usted es hijo de Dios. Y los hijos de Dios, mire, hay que tener cuidado cuando uno se mete con un hijo de Dios. No porque seamos la cosa, no, es que nosotros hemos entendido que nuestras batallas el Señor las pelea. Y si Dios las pelea, deje que las pelee. No las coge usted. Sígase gozando, sígase alegrando. Que lo menos que quiere el enemigo ver es que tú estés contento en un lugar que esté hostil. Un lugar que te traten mal. Pon tu mejor cara. Da tu mejor servicio, da tu mejor manera de ser. ¿Por qué? Porque eso es lo menos que se espera. Eso es lo menos que se espera, pero ahí usted demuestra quién es el que está trabajando con uno, quién está del lado de uno. La palabra del Señor nos dice que hay un extracto que les quiero compartir que dice, la escuela de Dios la escuela de Dios son los lugares inesperados. Esos lugares, ese momento que tú no te lo esperabas, ese de repente que llegó, que tú no te esperas, tranquilo, porque esa es una escuela donde Dios se va a manifestar en su vida y usted tiene que pasarla con las mejores notas. ¿Y cómo la pasamos con las mejores notas? Cuando creemos que Dios está, cuando seguimos al pie de la letra las instrucciones de Dios, cuando hablamos con Dios, cuando buscamos más del Señor, ahí tú vas a pasar con las mejores notas del proceso de vida que te toca vivir. Hubo varios personajes en la palabra que fueron expuestos o llevados al desierto. Y dentro tenemos un Abraham, tenemos un Moisés, tenemos un Isaías, tenemos un Elías. Todos ellos fueron llevados en algún momento, pero no fue por casualidad. ¿Sabe por qué su estadía fue en el desierto? Porque Dios quería hablar con ellos sin distracción. Muchas veces Dios quiere hablar contigo, pero estás muy distraído o distraída. Dios quiere tratar con tu vida, pero tienes mucho ruido alrededor. Pues hay que quitar cosas para que el ruido se vaya. ¿Usted no cree? El Señor tiene que quitar cosas para que tú puedas escuchar a Dios. Y a veces en esos procesos es que tenemos las más bonitas y las más grandes experiencias de fe con el Señor, que te van a servir para tu próximo nivel y que te van a servir para darle fuerzas a otro que esté pasando una situación como la que tú viviste, o no necesariamente la misma que tú viviste, pero es una experiencia que te habla de fe, que te enseña lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios ha hecho contigo. Así que a veces tenemos mucho ruido alrededor y necesitamos silencio y soledad. Jesús, nuestro maestro, fue al desierto. ¿A qué?
a escuchar al Padre. Jesús también fue al desierto a escuchar a su papá. Él necesitaba también pasar tiempo con su Padre y escuchar. Nosotros también tenemos que dar una revisada a nuestra vida, analizar y entender si estamos cumpliendo con el propósito que Dios diseñó para ustedes de antes de la fundación del mundo. Porque a veces yo creo y nos pasa que nos hemos metido en el cajón de una liturgia de fe y está totalmente fuera del propósito de Dios para cada uno de nosotros. El propósito de Dios en su vida es grande, es poderoso, es para impactar a otras vidas. Y a veces nos hemos conformado con llegar a una reunión de fe, con hacer un culto especial, y eso es todo, eso no es todo. Dios tiene muchas cosas para nosotros, muchas cosas. Se lo dice una que yo misma me he puesto, que yo soy una 5+1, porque a veces creo que como que faltando... Y cuando digo 5+1 hago relación y referencia a la parábola de los talentos. Yo a veces entiendo, no, yo sé que Dios me ha dado muchas habilidades y talentos, y a veces con todo eso siempre hay uno extra, y hay una cosa adicional. Mire, gócese en todo lo que el Señor le permita hacer, porque son oportunidades que Dios da, oportunidades que Dios abre para que usted conecte con otras personas, para que usted conecte a uno con otro y conecte con tantas personas, y usted haga tantas cosas lindas para el Señor, y usted pueda ver todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Quién iría a pensar que a un personaje de Dominga, yo pensé que Dominga se moría ya, se acabó? No, y Dios ha permitido una y otra vez, y yo lo digo siempre, Dominga es la excusa de Dios para que yo me ría. Cada vez que yo estoy como con mucha carga, me llega una actividad, y yo voy y me gozo y me río, y es como que, muchacha, fluye, ríete, tranquila. Y yo no promociono el personaje, yo no promociono Dominga, usted no ve, yo tengo la página de Facebook, yo no tengo más nada de Dominga, es lo único que tengo es Facebook y Yesenia, que por ahí va y fluye, pero Dios es el que abre. A mí me han llamado personas que hace 3 años atrás me vieron por primera vez y me han contactado mi número, no sé ni cómo, o por alguna tarjetita que entregué, algún detallito que di que estaba el número. Mira, todavía tú haces a Dominga, ¿tú crees que puedas venir acá? Y yo, muchachos, yo te vi hace 3 años en tal sitio, o no, yo te vi allá en otro sitio. Y yo dije, diache, de verdad. Y mire, y ya Dominga va para 10 años. Para 10 años, un regalo que Dios me dio, que yo quisiera que vaya más lejos. Claro que quiero que llegue más lejos, claro que quiero que impacte otras vidas, claro que quiero que Dios pueda utilizar esas artes para bendecir, conociendo mi persona, conociendo que yo era una persona que casi ni hablaba antes. No, gracias al Señor, porque ahora hablo mucho, ahora hablo y mucho, y si no hablo me salen subtítulos, contra. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios da para bendecir, y esa timidez se fue de mi vida, esa estima baja se fue de mi vida. Mira, yo soy feliz como soy, con este tonito de voz. Con ese tonito de feliz soy. Porque este tono de voz me lo han criticado un montón de veces, porque no hablo muy duro, porque no hablo muy fuerte, bla, bla, bla. Mire, esto es lo que Dios dio, ¿ya? Y con lo que Dios dio, yo fluyo. Y se acabó. Hace unos años atrás, muchos años atrás, en mi segundo empleo, a mí me criticaron mi tono de voz. La persona para quien yo trabajaba me hizo una carta que yo le doy gracias al Señor que se desapareció de mi vida, porque en un momento dado la guardé, no como amuleto, era como el recuerdo de que esta palabra no se cumple, pero la rompí. Dije, mira, ya, porque esto no me va a atacar a mí. Y yo cogí esa carta, en esa carta ese caballero me decía que mi tono de voz era un tono de voz débil. Tú eres una mujer débil porque ese tono de voz tuyo es débil, y tú tienes que aprender que en ambientes laborales de negocio tú tienes que ladrar como un perro. Y yo dije, ay, sí, era chihuahua conmigo, porque como que ladrar, pues como si la gente mereciera que tú los trataras mal. Pero esa era su manera de ser. Él quería proyectar su forma de ser en mi persona. Me dijo muchas cosas, que no iba a llegar a ningún lugar, que yo iba a ser siempre... Si habían 20, yo iba a ser la número 20. Me dijo tantas palabras ofensivas en aquella carta, que yo recuerdo que porque me hizo leerla en voz alta. Eso fue un ataque del enemigo para hacerme a mí, porque han llegado muchos, después de eso han llegado muchos ataques del enemigo, pero con uno tú vas aprendiendo y tú dices, no, a mí no, ya no más. Y yo recuerdo que mientras yo leía esa carta en voz alta, yo le dije a mi mente, no se te ocurra llorar. Y yo leí toda la carta, le dije, complacido, la doblé, ¿me puedo ir? Recogí. Cuando me fui de camino a mi hogar, ahí sí yo comencé a llorar, pero lloraba de este coraje, decía, Dios mío, porque yo decía, es que yo soy tan tranquila, yo soy tan pasiva, esta manera que tú me has hecho a mí, que me da un coraje, pero
El Señor me hizo de una manera diferente y sí me dan coraje de vez en cuando y de cuando en vez, pero Dios sabe que ha trabajado con esa parte de mi vida y yo prefiero 20 veces hablar con un espejo hasta que mi tono, mi facial, todo no cambie para decir lo que me molesta y no ofender a nadie. No me gusta ofender a nadie y he recibido golpetazos por este tonito. Mire, todo lo que Dios dio y yo me gozo con lo que soy, con lo que tengo y con lo que soy. Por lo menos me la puedo hablar. Hay personas que no pueden hablar. Entonces yo tengo la bendición de poder hablar y se van a quejar del tono de voz que Dios me dio. No, hombre, no. Porque es que el enemigo busca cualquier cosa para que tú te aflijas, para que tú entiendas que Dios no te va a usar nunca. Mire, y yo lo dije hace unos meses atrás. En la congregación donde asisto, voy a la iglesia Tabernáculo de Restauración en el pueblo de Fajardo. Los pastores Elizabeth y Jesús Guadalupe también, ella sabe que yo tenía una participación hoy. Yo decía, mira, a mí si me preguntas, Yesenia, ¿qué Dios te ha dicho que va a hacer contigo? Sí, porque a veces queremos que un profeta nos hable. Dios me dijo una sola cosa. Y en el ámbito de la enseñanza, vas a enseñar, te va a tocar arrancar, te va a tocar sembrar, te vas a ensuciar las manos enseñando, pero vas a ver que el resultado va a ser bueno cuando esa raíz y esa planta crezca. Lo único que Dios me ha dicho en mi vida. Dios no me ha dicho, tú vas a predicar, tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer Y, tú vas a hacer Z. No, pero todo lo que ha venido a mi mano para hacer, yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Y si viene de Dios y me pidas hacer algo, yo le voy a preguntar a Dios y voy a hacer. Y he tratado de que todo lo que tengo que hacer para el Señor, hacerlo de la mejor manera. Porque Dios merece las cosas bien hechas, las cosas bien dadas para el Dios que nos ha dado tanto. Así que yo no aspiro a puestos ni a títulos, sino que toda puerta que Dios me abra para bendecir, por esa puerta yo voy a entrar. Si el Señor la abre, el Señor va a permitir que las cosas se den. Y así ha sido con Yesenia y con Dominga. Y con Coco Aquiles, que es mi otro personaje. Así que yo le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, por todas las oportunidades, por poder hablar, por poder predicar, por poder enseñar, por poder dar una clase, por todo, por llevar un poquito de alegría. No creo que sea la mujer más graciosa del mundo, pero tengo gracia de parte del Señor, así que eso es bueno. Así que yo me gozo con lo que hago, trato de hacer algo diferente a lo que quizás ya hay. ¿Para qué? Para mantener una línea, ¿verdad? Y mi personaje mantiene una línea. Y eso es lo que quiero hacer. O sea, todo lo que bendiga, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que haya virtud, como dice la palabra, en eso pensar, pero también en eso hacer. Así que mis queridas hermanas de la página Amada Mía, Amada por Siempre, en el desierto de vida que tú te puedas encontrar, da gracia, da gloria, danza, coge la pandero, adora al Señor, bendice al Señor, entiende que no estás sola en medio del desierto, no estás solo en medio de los momentos adversos, nunca vas a estar solo, Dios siempre está contigo. Date cuenta que cuando estos momentos llegan es porque Dios quiere hablarte, porque hay mucho ruido alrededor. Y necesitamos un espacio para que Dios nos hable, para que Dios esté con nosotros, para que Dios nos muestre, para que Dios nos redirija, para que Dios nos balancee, para que Dios nos establezca, nos afirme, nos haga ver su mano y otras temporadas de vida. Nosotros no servimos un Dios que es de estampita, ni un Dios que es de madera, ni un Dios que es de yeso. Tenemos un Dios que la palabra dice que quien, es más, en el libro de Isaías, el mismo profeta pregunta, Dios mismo hablándole a Isaías le dice, si hay otro Dios, búscamelo porque yo no lo conozco. O sea, no hay más nadie que no sea yo soy el único Dios, soy tan grande, soy tan poderoso, y hace una metáfora que hasta las nubes son el polvo de mis pies. O sea, a mí no me tienen que cargar, a mí no me tienen que llevar, a mí no me tienen que prender una vela, a mí no me tienen que hacer nada de eso. Tú lo que tienes es que confesar con tu boca y creer que lo que existe es porque yo lo he hecho, porque todo lo que ves lo hice. A su hijo lo dio para darnos vida, para reconciliarnos con él, y si él hizo todo eso, ¿tú te crees que él no va a estar pendiente a nosotros? Dios está pendiente a nosotros. Dios no se olvida. Dios tampoco está en la lámpara de Aladino, que yo lo froto cuando lo necesite. Dios no quiere ser el amuleto de nadie. Dios quiere ser el dueño y señor de la vida de nosotros. Él quiere ser el señor, el dueño, el que manda, el que dirige, el que comanda. Y cuando Él es el dueño, todas las cosas operan, todas las cosas van bien, todas las cosas fluyen de la manera que es. Y no te creas que porque las cosas fluyen y van en la manera que es, que no van a llegar momentos adversos. Claro que llegan momentos adversos a la vida de cristianos, porque tenemos que pasar por diferentes pruebas para que nuestro carácter cambie, para que nuestra vida se redireccione, para sacar cosas que cogemos en el camino, que se nos pegan, que cogemos
pensamientos que añadimos a nuestra vida, amistades que tenemos que tener, hay cosas, mira, muchas veces los desiertos que tenemos que pasar es porque Dios quiere hacer una limpieza total en nuestra existencia para que vayamos rumbo a donde tenemos que ir y que lo terrenal no corrompa lo que un día va a ser eterno. O sea, Dios sabe lo que estás pasando, Dios no está sordo, Dios no se ha olvidado de ti, Dios está ahí. Lo que falta es que nosotros, mire, hagamos como el coquí que es sordo, que le hablaban y él seguía saltando y le decía muchos improperios. Esto es una anécdota de un coquí que estaba en una carrera y y los demás diciéndole cosas, la gente y el mosquito y el otro y los animalitos diciéndole cosas, tú no puedes, y le estaban haciendo 20 cosas diciéndole al coquí, y el coquí brinca y cuando llegó ganó la carrera. Y ves cómo tú ganaste con tanta gente diciéndote cosas negativas. Y él, ¿qué? Porque era sordo. Porque hay que hacerse sordo ante tantas palabras que la gente dice. Tenemos muchas veces que hacernos sordos. ¿Para qué? Para escuchar lo que tenemos que escuchar, que es a Dios. A Dios el que hay que escuchar, el Dios de la palabra, el Dios que nos sustenta, el Dios que quiere que tú celebres fiesta, que hagas sacrificio de obediencia, ese Dios poderoso que sigue manifestando su poder, porque la realidad es que lo que Dios hizo, Dios lo sigue haciendo. Dios, su poder no ha bajado de categoría. El poder de Dios no baja de categoría. Los años no le quitan ni le restan autoridad ni poder a Dios. Al contrario, mayores cosas veremos si seguimos afianzados a la mano del Señor. Dios quería mostrarse como un Dios de gloria y poder con otras naciones para el pueblo de Israel, darle la victoria, darle tierra, pero ellos una y otra vez hicieron lo incorrecto, y usted conoce la historia. No hicieron caso, su vida fue de queja, fue de crítica, se aferraron a costumbres, se aferraron a la vida, se aferraron a la miseria, se aferraron a las limitaciones, que adentrarse a la voz de Dios, que adentrarse a las cosas que el Señor quería para cada uno de ellos. Y mire, esta historia del pueblo de Israel es poderosa, y usted sabe que cuando esta historia llega a un momento quizás pico, cumbre, cuando estos espías, ¿verdad?, van a visitar la tierra y dicen lo que vieron en ella y hablan en fe lo que iba a pasar, porque ellos tenían a Dios. El pueblo no quiso creer, y la palabra nos declara que toda esa generación que no creyó murieron de viejos y no fueron los que entraron a la tierra prometida. Solamente entraron dos, don Josué y Caleb, fueron los que entraron porque ellos le creyeron a Dios. Ellos creyeron en la promesa de Dios. Y más adelante la historia nos relata que Josué, cuando ya sabía que iba a partir, le dijo al pueblo, a esta generación nueva, porque Dios se ha mostrado de generación en generación para este pueblo, como se muestra cada vez en generación para tu vida. Y elijan a quienes ustedes quieran servir, porque usted puede servir a quien usted quiera. Elige a quien tú quieras servir. Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, si a los otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él decía, mire, Josué vio toda, desde niño, desde adolescente, toda la misericordia, la mano de Dios obrando con este pueblo a través de esos 40 años en el desierto. Él lo vio. Él estuvo desde jovencito con Moisés, joven adulto, guió el pueblo, hicieron la conquista, conquistaron Canaán, se establecieron como nación, y al final de sus días él tuvo que decir, yo lo he visto, yo lo he vivido, yo lo he visto, y como mi Dios ninguno. Pero elige tú a quién tú vas a creer. Si al Dios que te hace pasar en la tierra, te hace llevar por el desierto para entregarte tu promesa, o vete con aquellos que profesan otra cosa, que van a seguir dando vuelta y vuelta y van a terminar mareados y hasta desgastados porque no han entendido la lección. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová el Señor. Y así ha sido la vida, y así va la vida de nosotros. Tenemos una circunstancia hoy, quizás todo se arregla mañana, puede ser que pasado unos años vuelvas a tener una circunstancia, pero tu Dios no baja de categoría, sigue siendo el mismo Dios, y sigue siendo el Dios que te va a dar la ayuda, que te va a dar la fortaleza, que te va a dar la guianza, que va a estar contigo en todo momento de tu vida, porque el Señor no nos deja solo, Él va a estar con nosotros. Pero en los desiertos de tu vida que tú puedas estar, haz fiesta,
canta alabanza, glorifica al Señor, da vueltas, adora, alaba, ríndete, ora, guarda silencio, escucha su palabra, escucha su voz. Déjate guiar por el Señor, déjate ir por el camino que Él te está mostrando, porque ciertamente va a ser el mejor y tus ojos lo verán después. Deja la queja, saca la queja a un lado, saca la crítica a un lado, saca el yo no sé, saca las preocupaciones. No te preocupes, ocúpate en adorar a Dios en medio de tus circunstancias de vida, que Dios va a hacer lo que tú necesitas que Él haga, el Señor lo va a hacer, porque Él es Dios. Y te quiero dejar con un verso que está en el libro de Isaías, en el capítulo 35, del 1 al 10. Dice así: que se alegre el desierto, la tierra seca, que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y de alegría. Dios lo va a hacer, tan bello como el Líbano, tan fértil como el Carmelo y el valle de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Ese capítulo habla que en medio del desierto se puede florecer. Se puede florecer. Los desiertos de la vida se florecen. Y hay un personaje que no lo traía para discutir, pero llega a mi mente ahora. Una mujer que salió... Se fue el teléfono, un momentito. Segunda vez que se va, pero estoy en vivo. No hay problema, usted no se cayó el teléfono. Se cayó el teléfono, no se cayó nadie. Esta mujer fue huyendo al desierto también. Ella estaba huyendo de su sierva, de su ama, perdón. Ella era la sierva de Sara. Y ella estaba huyendo y fue al desierto para morir, herida, lastimada, cansada, cargada. Y la palabra dice que en el desierto se le apareció el ángel del Señor y le hizo una pregunta. La llamó número 1 por su nombre, Agar. ¿Para dónde vas? ¿Y de dónde vienes? ¿De dónde vienes y para dónde vas? La llamó por su nombre y le hizo 2 preguntas. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Ella solamente respondió una. La primera: vengo de quien me está haciendo guerra. Vengo de quien me está lastimando. Vengo de donde no me quieren. Vengo de donde no tengo paz, de donde me humillan. No le dijo para dónde iba. Su deseo, tirarse a morir. Pero cuando la palabra relata que en medio de ese desierto donde ella estaba había una fuente de agua. O sea, una fuente de agua en el desierto que no apareció milagrosamente. Estaba ahí esperando que ella llegara. En tus desiertos, Dios es el agua. Dios es la vida. No te vas a morir. No te vas a quedar seco ni seca. Dios va a hacer que tú florezcas, siempre y cuando aprendes a dar gracias al Señor en medio de las situaciones adversas. A cuando aprendes a glorificar a Dios, a deleitarte en el Señor, a esperar confiadamente, a no desesperarte y a tener comunión con el Señor. Dios llevó a uno y a otro de sus hijos al desierto y a ninguno los dejó como entraron. Salieron diferentes. Moisés salió a dirigir un pueblo. Abraham salió a buscar a ver la recompensa cumplida en su vida. Elías salió alimentado y todo, porque Dios todavía no había terminado con él, como Dios no ha terminado contigo, mi querida hermana, ni con los que se han conectado por acá. Dios no ha terminado con cada uno de nosotros, pero Dios requiere de nosotros que aprendamos a vivir en fe, que aprendamos a confiar, que aprendamos a alegrarnos en el Señor. Nuestro Dios no es mentiroso, nuestro Dios no falta, nuestro Dios es un Dios veraz. No podemos darle más crédito a la voz de Satanás que a lo que nuestro Padre Celestial ha dicho. Y muchas veces le damos más vítores al diablo, que siendo diablo hace un buen trabajo porque, hace un buen trabajo. No descansa, pero tu Dios no duerme tan siquiera, ni duerme, velando por usted, velando por mí, porque Él es el poderoso y Él venció. El enemigo sabe que está vencido, porque Dios lo venció en la cruz del Calvario y nos ha dado la victoria. Una es de ser llamados hijos de Dios y nos ha dado la oportunidad de llamarnos más que vencedores. O sea, yo no he dado un cantazo ni en defensa propia, pero yo soy vencedora porque Dios me hizo a mí vencedora. Dios pagó el precio para que yo me pueda gozar en la bondad, en su grandeza y en todo lo que Él está haciendo para mí. Entonces, ¿a quién yo le voy a creer? ¿A la voz negativa, a la voz de la derrota, a la preocupación, a la ansiedad, a la tormenta? ¿O decido creerle al Dios que puede decirle al viento, shh, te callas?
y la tormenta desaparece. Por más oscura que sea tu noche, el sol sale toda mañana. Todas las mañanas el sol vuelve a salir. No importa lo oscura que sea tu vida, el sol vuelve a salir. No importa lo que tú estés pasando, aprende a celebrar fiesta en el desierto. Date cuenta que Dios lo que quiere es hablar contigo, estar un tiempo contigo, purificarte, limpiarte, restaurarte, encaminarte, posicionarte, redirigirte para que puedas ir rumbo a lo que Él determinó para tu vida, para bendecir, porque todo es por gracia de Dios. Para Él es la gracia, para Él es la gloria, para Él es todo lo que hacemos. Y todo lo que Dios pone en tu vida es para bendecir a otros que están pasando alguna necesidad. Porque somos luces, somos lámparas. Y una lámpara se prende para encender el camino, para alumbrar. La lámpara no se prende para ponerla debajo de una mesa y que no la alumbra nadie. No, eso sería egoísmo. La lámpara se prende y se pone encima de la mesa para que alumbre el camino completo. Así que mis queridas hermanas que están aquí conectadas en la página de Amada Mía, Amada por Siempre, a los que están por acá que lo han visto y que lo verán luego, gracias por estar este ratito conmigo, ¿verdad? En esta invitación que me hizo la pastora Saudi, agradecida mil, full con ustedes, ¿verdad? Que la aprecio muchísimo, la quiero mucho, gracias por cada palabrita, por cada detallito que siempre me envía, se lo agradezco de todo corazón. Gracias a la pastora Elizabeth también, que es parte de este ministerio también, que también no me ha permitido la oportunidad de conocerla y de haber estado en su página ayer, mil gracias también. Son mujeres que, mire, cuando menos te lo esperas, una oración escrita te llega, un audio con una palabra de parte del Señor bonita para seguir hacia adelante. Gracias, Oneili, te quiero, Oni, te quiero muchísimo. A esta amiga de mi adolescencia y seguimos siendo amigas hasta el día de hoy. Gracias porque gracias a Oni he conocido a la pastora Saudi, ¿verdad? Y sí que estoy bien agradecida de ustedes por la oportunidad. A todos los que se han conectado, también gracias de igual manera. Sigamos creyendo al Señor, sigamos siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigamos orando los unos por los otros, ¿verdad? Porque todos estamos pasando por diferentes situaciones. Quizá algo usted no lo está pasando, gloria a Dios, de 3 vueltas si no está pasando nada en su vida hoy, qué bueno. Pero a lo mejor a la vuelta de la esquina hay algo cuajándose por ahí, porque la vida, mire, así es la vida. Pero estamos algunos pasando situaciones, pero hemos aprendido que no nos vamos a desesperar, que vamos a orar, a dar gracias, a dejarlo en las manos del Señor, que su paz nos inunde, que su paz nos trabaje la mente, que nos trabaje el corazón, a hacer fiesta en medio de la situación adversa. Yo sé que es cuesta arriba, te lo dice alguien que está pasando lo suyo también, pero seguimos haciendo fiesta, seguimos confiando en el Señor. Dios no nos ha dejado ni nos dejará, y lo que Dios quiera quitar lo quitará, y lo que quiera traer lo traerá, y seremos probados. Pero lo importante es que mi fe ni tu fe mengue, que no te quites del camino, que no dejes, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mira, ya que entraste y pusiste las manos, ya que pusiste la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás, sigue hacia adelante. Hay situaciones, sí, como hijos de Dios vamos a pasar, no es que estamos en una burbuja que nada nos toca, que nada nos pasa, nos vamos a enfermar, nos van a pasar situaciones, se te va a perder el empleo, vas a recuperar otro nuevo, van a pasar 20 situaciones. Lo importante es que lo más grande, que es Dios, no lo pierdas de vista, no lo saques de tu ecuación, que Dios siga siendo el centro. Mientras Dios esté, lo tenemos todo. Y la palabra dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece, todo. Y Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos, yo voy a estar todos los días de su vida con ustedes. Así que me toca a mí serle fiel a la misma palabra. Si Él dijo que Él va a estar todo, yo también quiero estar todos los días de mi vida con el Señor. Porque si algo ha funcionado, si algo ha sido veraz en la vida de Yesenia Río a lo largo de estos 50 años que tengo, es que Dios ha sido bueno. Y siempre ha estado ahí. Y me ha librado de una y de otra y de otra. Y yo le estoy más que agradecida. Y si en algo he ofendido, porque Dios sabe que uno tiene que hacer su retrospectiva diaria, también le pido perdón. Si te ofendí en algo, perdóname. Si dije algo que no tenía que decir, perdóname. Si he hecho algo que está mal o que yo sé que esté mal, también te pido perdón, porque tenemos que hacer ese análisis de nuestra propia vida, porque hay que hacerlo. Queremos llegar al cielo, nada inmundo ni sucio va a llegar, así que tenemos que cada día presentarnos al Señor, trabaja en mí. Y Dios, que prometió la buena obra que empezó,
seguirla trabajando hasta el día de su venida, lo va a hacer. Dios te bendiga. A una oración para terminar en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno para siempre. Tu misericordia, tu verdad por todas las generaciones. Gracias por esta página poderosa, Señor. Gracias por su directora. Gracias por la creadora, por todas las personas que colaboran con nuestra hermana Saudi, Señor. Con cada una de ellas, bendícela de manera especial, Señor amado. Por cada dama que se conecta, que ve luego los programas diferidos, que a lo mejor están pasando situaciones, Señor, de diversas índole, diferentes categorías, que seas tú trabajando en sus vidas de igual manera. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor amado, porque tú eres bueno. Sigue bendiciendo a nuestra hermana Saudi, Señor, que siga haciendo conexiones divinas con muchas mujeres que también, Señor, necesitan ser escuchadas para dar fe, para impactar la vida de otro, para enseñarnos una vez más que tú estás con nosotros. Guárdanos y bendícenos, que tu ángel acampe a nuestro alrededor, vela nuestros sueños, danos descanso, Señor amado, y que nunca se aparte la verdad ni tu palabra de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Gracias a los que se han conectado por acá. Ya mismo los saludo, porque yo no soy tan tecnológica como parece. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. La paz del Señor con sus vidas. Dios los bendiga.